Doctor Enrique, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, siempre tan amable y siempre tan acogedor para hablar de Julián Marías. Gracias a usted. Perfecto, entonces comenzamos con una breve presentación. Entonces, el doctor Enrique González Fernández, pues es discípulo y amigo del filósofo español Julián Marías, un grandísimo conocedor de su persona y pensamiento. Podríamos decir que también heredero, sistematizador, continuador del legado filosófico de don Julián Marías. Es licenciado en filosofía por la Universidad Complutense, también por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino de Roma, donde obtuvo el grado de doctor también en filosofía en el año de 1992. Es profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad San Damaso y pues ha publicado numerosos artículos y libros y pues vamos a mencionar algunos de estos libros. La belleza de Cristo, una comprensión filosófica del Evangelio que cuenta con un prólogo de Julián Marías y que ha sido traducido al inglés por el gran hispanista Harold Rayleigh. También otro libro es El Renacimiento del Humanismo, Filosofía frente a Barbarie, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos en el año 2003. Otro libro es ¿Quién era Alfonso XIII? ¿Verdad? Publicado por Juventud en Barcelona en el 2003. Otro libro, Pensar España con Julián Marías, publicado por la editorial Rialf en el 2012. Otro libro, Dejar vivir, Marías y Lejeune en defensa de la vida, publicado por Ediciones Rialf en el 2013. Otro libro, Conocer a Dios, publicado por la editorial San Pablo en Madrid en el 2015. Nacionalismo y Cristianismo, que tiene un prólogo de Jaime Mayor Oreja, publicado por Unión Editorial en el 2016. Julián Marías, apóstol de la Divina Razón, que cuenta con un prólogo de Harold Rayleigh, publicado en San Pablo, en Madrid, en el 2017. Yo tengo un ejemplar de ese libro. Otra filosofía cristiana publicada por Herder en el 2020, creo que uno de los más recientes es, digamos, se publicó como libro una parte de su tesis doctoral, La monarquía española y América, filosofía política de la corona, según la legislación y el pensamiento de las casas Vitoria y Julián Marías, con un prefacio de don Juan de Borbón, publicado por la Fundación Universitaria Española el año 2021. ¿Es correcto? ¿Este último libro es la versión de su tesis doctoral? Sí, todo está muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de Julián Marías y, digamos, su mirada sobre el cristianismo, su vivencia del cristianismo. Don Enrique, no sé si nos puede contar un poquito qué papel jugó en la fe cristiana del niño y del joven Julián Marías, digamos, su familia, su mamá, su papá. ¿Tuvo ocasión de hablar con don Julián un poquito de eso, de la vivencia religiosa de Julián Marías en su infancia? Sí, su madre era muy religiosa, me lo contaba, y llevaba a sus hijos pequeños a los domingos a misa. Su padre también era religioso, pero contaba Julio Marías que era anticlerical, lo cual decía Julio Marías que era comprensible, porque decía también Julio Marías que a veces había que ser un poco anticlerical. Es decir, que Julián Marías propone un, un catolicismo renovado, más auténtico, eh, desechando ese clericalismo que siempre resulta anticristiano, como tantas veces señalaba el Papa Francisco. De modo que desde el niño él siempre eh, fue, toda su vida fue muy orientada hacia Dios, desde su niñez hasta su vejez. A la edad de 19 años, Julián Marías pues participó en un crucero por el Mediterráneo, entiendo que organizado por la Facultad de Filosofía en ese momento de la Universidad Central, un crucero organizado, si no me equivoco, por el decano, el doctor García Morente. Y en el marco de ese crucero, de ese viaje por el Mediterráneo, pues hizo una peregrinación al Santo Sepulcro, ¿no? Allí le pidió a Dios, Dios mío, dame una vida intensa y llena de sentido cristiano. ¿Nos puede hablar un poquito de este viaje? Y entiendo que otros viajes que hizo Julián Marías al Santo Sepulcro, no fue la única vez que visitó Julián Marías el Santo Sepulcro. Si no recuerdo mal, estuvo en Jerusalén Julio Marías 3 veces. Esa es la primera, cuando tenía 19 años, de la cual hablaba usted. Y en efecto,
al entrar ahí en el Santo Sepulcro, vacío, fue su plegaria. Dios mío, dame una vida intensa y llena de sentido cristiano. Parece que Dios le concedió ese deseo, porque así fue. Tuvo una vida llena de intensidad y una vida y obra. Quizá probablemente no haya habido en la historia de la filosofía contemporánea otro filósofo cuya vida y obra, desde la primera juventud hasta la vejez, hayan estado tan orientadas hacia Dios. Pilar Roldán, que fue, digamos, una autora que ha estudiado a Julián Marías, afirma que los primeros años de investigación de Julián Marías estuvieron dedicados como a la cuestión de Dios, ¿verdad? ¿Nos puede contar un poquito de esto? ¿Cómo fue, de dónde surge, digamos, ese interés de Julián Marías por estudiar la cuestión de Dios y cómo llega a esa cuestión? Y es curioso porque un día, paseando por la Feria del Libro de Madrid, encontró, él tenía mucha perspicacia para los libros, enseguida sabía dónde había un libro importante. Y en un estante vio que había dos tomos en francés, eh, cuyo autor era el padre Patry, que pertenecía a la Académie Française y era un sacerdote muy importante en Francia. Y un libro titulado La connaissance de Dieu, el conocimiento de Dios. Y enseguida compró esos dos tomos y los leyó con entusiasmo y los tradujo. Se publicó su traducción al español. Y decidió hacer la tesis doctoral sobre el padre Capri, precisamente. Entiendo que don Julián sufrió después de la guerra civil una cierta persecución por parte de algunos hombres de iglesia que querían incluir en el índice las obras de su maestro Ortega, ¿no? Y Julián Marías, digamos, con un acto pues de mucha valentía, incluso con la oposición de Lolita, ¿no? Y con la oposición de algunos de sus amigos, pues se dedicó a refutar un poquito estas críticas de Ortega, ¿no? ¿Cómo vivió Julián Marías, digamos, esta oposición y esta, digamos, persecución, entre comillas, eclesiástica o de algunos hombres de iglesia por su defensa de Ortega? Julio Marías fue muy valiente en aquella ocasión, como en toda su vida. Él decía que sin una dosis de valor perecen todos los valores. Entiende valor como valentía. Y él cuenta que ante los eclesiásticos que habían escrito en contra de Ortega con la intención de incluir sus obras en el índice de libros prohibidos, se tomó el trabajo muy desagradable de escribir una obra refutando lo que decían esos eclesiásticos. Un librito titulado Ortega y tres antípodas. Como se ha dicho antes, Lolita creía que no tenía que escribir eso. Le pidió encarecidamente a su marido que no escribiera esa obra por las repercusiones graves que le iba a causar todo eso. Dice Julián Marías que fue la única ocasión en que no le hizo caso a su querida mujer. Incluso Zubiri en una cena trató de disuadir a Julián Marías para que no escribiera ese libro. Pero vio Julián Marías que era un deber hacerlo. Y fue publicado en Buenos Aires. Aquí en España era imposible hacerlo. Pero vinieron a España ejemplares de esa obra que enseguida se agotaron. Pero gracias a esa obra de Julián Marías, consiguió que no fueran introducidas las obras de Ortega en el índice de libros prohibidos. En ese libro que usted ha enseñado antes, del que soy autor, titulado Julián Marías, Apóstol de la Divina Razón, relato este capítulo, relato con multitud de detalles lo que sucedió. Incluso descubrí que también se pretendía introducir las obras de Julián Marías en ese índice de libros prohibidos. Bueno, eran eclesiásticos que no se destacaban por ser ni católicos ni cristianos.
una, una religiosidad, si se puede llamar así, beligerante, que estaba en contra de toda renovación del pensamiento filosófico teológico. Oigo, nos cuesta como imaginar, digamos, ese clima de persecución, de oposición, de cerrazón, ¿no? Pero ¿a qué riesgos, digamos, expuso Julián Marías al escribir este libro, ¿no? Como para entender un poquito ese contexto histórico que hoy nos parece como muy, muy atrás en el tiempo, pero Cuenta Julián Marías que en aquella época la autoridad civil estaba unida a la autoridad eclesiástica y en aquella época se necesitaba eh, el consentimiento de los obispos para publicar a los católicos libros que trataran sobre teología y, bueno, eh, amenazaron a Julián Marías. Él había estado en la cárcel, en la misma cárcel. eh, eh, Cuenta Julián Marías en sus memorias que había un capellán eh, que en las misas que celebraba en el patio de la cárcel, lo que hacía en la homilía era levantar el brazo al estilo fascista, preguntando de una manera descarada a los reclusos que por qué saludaba así, porque le daba la gana. Y bueno, era un ambiente muy alejado de lo que es el cristianismo. Estos pseudo-católicos eh, se caracterizaban por su fariseísmo. Y bueno, al mismo Julián Marías le suspendieron la tesis doctoral precisamente porque los miembros del tribunal no aceptaban otra manera de hacer filosofía, por supuesto de hacer teología, más que una determinada. Había que hacer filosofía y teología escolásticas. Y uno de los miembros del tribunal exclamó en la defensa: lo odio, lo odio. El presidente del tribunal, que era don Manuel García Morente, muy extrañado le preguntó: ¿a quién odia usted? ¿Al padre Ratri o a Julián Marías? Y contestó: al padre Ratri, porque el padre Ratri era un renovador en su época y proponía otra filosofía y otra teología más acordes con el Evangelio. Todo esto y otras circunstancias se fueron acumulando en la vida de Julián Marías, lo cual trajo como consecuencia el que se le cerraban las puertas para ser profesor o incluso para encontrar un trabajo. Fueron unos años para él dificilísimos, en que tuvo que ganarse la vida traduciendo libros y haciendo, escribiendo artículos o libros con el fin de salir adelante. Julián Marías viajó a la India en 1959, ¿no? De ese viaje, pues publicó un libro, Imagen de la India. Don Enrique, de pronto, don Julián hizo alguna reflexión sobre el hinduismo, sobre las relaciones entre cristianismo e hinduismo, ¿no? ¿Recuerda usted algo sobre eso? Bueno, no recuerdo exactamente si él trata sobre el hinduismo. Eh, lo único que una vez, mucho más tarde, hizo Julián Marías una entrevista al cardenal Tarancón, que entonces era arzobispo de Toledo y estaba a punto de ser arzobispo de Madrid. Y antes, esa entrevista se la hizo Julián Marías antes de que el propio cardenal Tarancón entrara en la Real Academia Española. Una entrevista que fue publicada en Gaceta Ilustrada, una publicación en la cual colaboraba Julián Marías. Y allí el propio Julián Marías entabló un diálogo con aquel cardenal tan renovador, diciendo que acababa de estar en la India y que allí, hablando con eclesiásticos indios, eh, había profunda afinidad en el sentido de que esos eclesiásticos indios afirmaban que ellos no encontraban razón para ser tomistas, hacer una filosofía escolástico tomista en la India, pudiendo encontrar otras maneras
renovadas. Y el cardenal Tarancón se mostró muy a favor de eso. Se dio cuenta el cardenal Tarancón de que era necesaria esa renovación. Sí, pero sobre el hinduismo yo creo que no escribió. Sencillamente en ese libro titulado Imagen de la India, Julián Marías lo que hace es escribir acerca de ese gran país y declarando su admiración hacia esa cultura en general. Entonces se puede interpretar como que, venga, el tomismo tiene una gran importancia, pero pues no es algo esencial a la fe cristiana y especialmente, digamos, en contextos de pueblos que se han sumado al cristianismo después de la Edad Media, ¿no? Se puede interpretar de esa manera. Sí, bueno, Tomás de Aquino tiene una obra maravillosa, es admirable, pero desde el siglo XIII han sucedido muchas cosas. No se puede detener en Tomás de Aquino. Julián Marías escribe que los tomistas que adhieren de manera fiera a Santo Tomás resultan profundamente antitomistas, porque Tomás de Aquino no era cerrado, sino muy abierto a su tiempo, era un gran renovador. Yo soy convencido, también lo decía Julián Marías, de que si hoy viviera Santo Tomás, sería orteguiano y de Julián Marías. ¿Reflexionó o planteó algún tipo de relación, Julián Marías, entre el cristianismo y el Islam? ¿Hizo algún tipo de reflexión sobre el Islam? Bueno, él escribió bastante sobre el Islam y estaba él muy preocupado. Le parecía inquietante el aspecto belicista que puede encontrarse en, en algunos textos islámicos y en general le parecía que era el gran problema al que nos enfrentamos en nuestro mundo contemporáneo. Otra manera de, de vivir en este mundo, pero con, con tanta, en fin, con esa actitud excluyente de los demás y beligerante. Y, bueno, y eso, claro, cuando se produjeron los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, Julián Marías escribió un artículo muy esclarecedor sobre eso. Pasemos a 1964, Concilio Vaticano II. Don Julián tuvo el privilegio de asistir a las últimas jornadas del concilio, ¿no? Le maravillaba pues que se diera el concilio, le maravillaba, digamos, la rapidez con que se estaba desarrollando el concilio y también quedaba un poquito asombrado por la apertura, por el impulso renovador, digamos, de los obispos, de los asistentes allí, ¿no? De pronto habló con usted en algún momento de esas impresiones que tuvo don Julián Marías del Concilio Vaticano II. Sí, él asistió con mucha satisfacción y con mucha esperanza y mucha alegría. Casi le parecía increíble después de los años anteriores que había vivido de persecución, incluso en el seno de la propia Iglesia. Y aquello le pareció maravilloso, el Concilio Vaticano II. Eh, eh, Cuenta Julián Marías, esto lo escribe, que ahí en esa, creo que asistió a la tercera sesión del Concilio Vaticano II. Escuchó en labios de un cardenal la siguiente frase: Timio ecclesiam unius doctoris, temo a la iglesia de un solo doctor. Y, y se alegró mucho Julián Marías, es decir, como se dice en español, doctores tiene la iglesia. Es decir, la iglesia es muy amplia, el catolicismo tiene horizontes muy grandes y por eso la iglesia, según Julián Marías, no debe adherir a un solo doctor, o a una sola manera de ver la realidad, o a una sola filosofía excluyente de los demás. Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II nombró a Julián Marías miembro del Pontificio Consejo para la Cultura, ¿no? Que fue un órgano precisamente instituido por Juan Pablo II. Y Julián Marías fue uno de los 12 miembros iniciales y era el único representante de habla hispana, ¿no? Entiendo que Julián Marías tenía una enorme admiración por Juan Pablo II. ¿Nos puede hablar un poquito de esta relación entre Juan Pablo II y Julián Marías? Sí, Julián Marías admiraba muchísimo a Juan Pablo II, lo quería enormemente y viceversa. Juan Pablo II tenía mucha admiración hacia el filósofo español. Ambos, al menos una vez al año, se encontraban en Roma, en las reuniones del Pontificio Consejo para la Cultura,
El Papa invitaba a los 12 miembros a comer a su mesa en el Vaticano. Y, y Julián María se admiraba de cómo eh, textos filosóficos del Papa Wojtyła resultaban tan afines con la propia filosofía de Julián Marías. En realidad tenía mucha admiración Julián Marías hacia Juan Pablo II. Sí. ¿No? ¿Hay algún tipo de documento del Vaticano, del Pontificio Consejo para la Cultura, en el que haya trabajado Julián María? Es decir, ¿cuál era como ese aporte? ¿Se sabe cuál era el aporte que dio Julián Marías al Pontificio Consejo para la Cultura? Bueno, él hizo mucha amistad con los miembros de ese Pontificio Consejo y dialogaba mucho con el Papa. Me acuerdo que una vez Julián Marías me contó que, bueno, eh, además, no solamente Julián Marías era miembro de ese Pontificio Consejo para la Cultura. Recuerdo ahora que en el año 1991 Juan Pablo II eh, pidió celebrar un congreso presinodal y quiso invitar explícitamente a Julián Marías a que diera una conferencia allí. Yo entonces residía en Roma y él me llamó por teléfono para que fuera a visitarlo al hotel donde se alojaba, un hotel cercano al Vaticano. Y me contó sus impresiones sobre ese congreso, o ese, sí, el sinodal, sobre la familia, creo que era. En fin, que había mucho diálogo entre el filósofo español y el filósofo papa. Bueno, y luego en el 98 Juan Pablo II publica Fides Ratio. No sé si Julián Marías aportó de alguna manera ese documento o de alguna manera le hizo algún eco, alguna reflexión después de la publicación de Fides Ratio. Bueno, cuando se supo la noticia de que el Papa acababa de promulgar esa encíclica, Fides Ratio, entonces no había internet. Los periódicos publicaban fragmentos del documento. Enseguida, cuando fue publicado en forma de librito, fui a comprarlo y se lo llevé a su casa, porque él estaba muy impaciente por leer el documento entero. Y así es como lo leyó enseguida y le pareció muy bien, le pareció muy acertado ese documento. Bueno, uno de los últimos libros de don Julián Marías es precisamente La perspectiva cristiana, ¿no? Un libro muy breve, pero con mucha riqueza. ¿Nos puede, digamos, a modo, contar un poquito en qué consiste, digamos, la novedad, la gran novedad de este libro de la perspectiva cristiana? Sí, es un libro que él quiso que fuera breve y incluso pidió a la editorial que lo imprimiera con letra grande para que fuera fácilmente leído. Y al poco tiempo de publicarse, él cayó enfermo y tuvo que ser ingresado en el hospital y se llevó varios ejemplares de la perspectiva cristiana para ir regalándolos a las personas que lo visitaban. Estaba muy orgulloso de ese libro, muy satisfecho. Y en ese libro él coincide mucho con algunos católicos, en primer lugar con los españoles, Fray Benito, Jerónimo Feijó y Gaspar Melchor de Jovellanos, los cuales en el siglo XVIII eran unos católicos ejemplares que querían renovar el catolicismo. Él admiraba mucho a los dos y él, Julián Marías, presenta el catolicismo de esa manera. De una manera señalando cómo nunca debe el catolicismo dejar de estar abierto a la renovación. Incluso, bueno, lo más importante de ese libro, él pide que el catolicismo se libre de tantas adherencias histórico-sociales que resultan paganas. Es una labor que él pide que realicemos. Bueno, y en este libro se presenta el cristianismo como religión histórica, ¿no? Habla de que se dieron unas condiciones de posibilidad, por así decirlo, históricos, sociales, para el surgimiento del cristianismo. Doctor, ¿y que podríamos, digamos, detenernos ahí? ¿A qué se refería
Julián Marías, con el cristianismo como religión histórica y a esas condiciones, digamos, históricos-sociales que permitieron el surgimiento del cristianismo. Sí, esto lo pone él en relación con lo que escribe San Pablo acerca del pleroma, la plenitud de los tiempos. Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios se encarnó, se hizo hombre. Es decir, en ese contexto histórico-cultural, providencialmente se daban las condiciones apropiadas para la revelación cristiana, porque el mundo, entonces conocido, había sido ya organizado y romanizado. Se daban las condiciones para que se pudiera dar el humanismo por antonomasia. El hecho de que Dios se hiciera hombre. Esto hubiera sido imposible un siglo antes, por ejemplo, cuando no había, por ejemplo, esa lengua común, la koiné, que se hablaba alrededor del Mediterráneo. Y esa cultura grecorromana facilitó el que rápidamente pudiera extenderse el cristianismo, se pudiera evangelizar toda Europa, casi toda Europa y el norte de África. Es el pleroma, la plenitud de los tiempos, que fue entonces provincial y sobre todo se encontraba la mujer perfecta, la Virgen María. Esta es la persona humana que providencialmente hizo que surgiera el cristianismo. Gracias a ella Dios se hizo hombre. Y aparte, digamos, de estas condiciones históricas que permiten el surgimiento del cristianismo, Julián Marías plantea que no se entiende Occidente sin el cristianismo, que el cristianismo ha sido una fuerza, digamos, que ha dado riqueza, diversidad, un influjo tremendo en Occidente, ¿no? Y que tiene una riqueza que no se encuentra en otras culturas. ¿A qué se refiere Julián Marías un poquito con esto, ¿no? Con este influjo en Occidente y esta incapacidad de comprender Occidente sin el cristianismo. Porque el cristianismo enseña la dignidad de todo hombre. Y cualquiera que sea su raza, su condición social, eh, su religión, su cultura, el cristianismo enseña que todo hombre es hijo de Dios. Esta es la grandeza de la religión cristiana. Y según Julián Marías, el cristianismo enseña supone la mayor glorificación de la mujer, la Virgen María. Y, es decir, el cristianismo ha contribuido a que incluso los no cristianos en el mundo actual hayan recibido ese influjo. Reconocer la dignidad inherente de toda persona humana. Y el respeto, incluso podríamos hablar de cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos hubiera sido imposible sin el cristianismo. Julián Marías planteaba que a partir del siglo XVIII, pues se había dado una debilitación de las vigencias religiosas en Occidente, ¿no? Se había perdido un poquito esa importancia, digamos, de la religión. ¿Nos puede hablar un poco de eso, don Enrique? Sí, a esto le preocupaba mucho a don Julián. Eh, él señala ese debate que mantuvieron John Locke y Leibniz. Como es sabido, Locke publicó en el año 1690 el ensayo sobre el entendimiento humano, en el cual escribe que el alma, como órgano de conocimiento, es comparable a una tabula rasa, no hay nada escrito en ella. Cuando ese ensayo fue leído por Leibniz, escribió la respuesta, los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, que terminó de escribir en 1704, año en que murió John Locke. Como Leibniz era tan buena persona, tan delicado, no quiso publicar su obra como respuesta a aquel que acababa de morir y que no se podía defender. Y se había impuesto entonces el pensamiento de Locke. Y según Leibniz,
la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, escrita en San Pablo, Leibniz. De ninguna manera el alma es una tabula rasa, sino que Dios habla a cada hombre. Algo que señala el padre Capri, al que dedicó Julia María su tesis doctoral, Dios habla al hombre, lo cual indica todo un camino interior, el hombre interior del que habla tanto San Agustín, cuya orden pertenece al actual Papa León XIV, el cual señala tantas veces esto, que el hombre se encuentra a sí mismo en su interior, pero encuentra a Dios también. En el hombre interior reside la verdad. Y por desgracia, en cambio, se impuso el pensamiento de Locke sobre el de Leibniz. Locke, en cierto modo, es determinista. Hay un cierto determinismo en él. No cree de manera plena en la libertad humana. Y junto con Locke, señala Julia Marías, intervinieron los enciclopedistas franceses, que tuvieron esa actitud anticristiana. No los ilustrados españoles, que los ilustrados españoles se caracterizan por ser muy católicos, ortodoxos, muy responsables y monárquicos también. Él tenía gran admiración hacia los ilustrados españoles. Bueno, por eso señala Julia Marías que a partir del siglo XVIII ocurre, sobre todo encabezada por Voltaire, esta animadversión hacia el cristianismo. Eso le parecía a Julio Marías una desgracia histórica, pero que también señala a él la responsabilidad de muchos pseudo-católicos que habían tenido una actitud tan beligerante y desde entonces Julio Marías opina que tantas veces la Iglesia ha vivido a la defensiva. En lugar de tratar de comprender el mundo moderno. Bueno, tantas veces se ha dicho que se ha condenado la modernidad y todo lo moderno. Se ha hablado tanto de los errores modernos. Julia María se queja diciendo, bueno, errores hay en todas las épocas. También hay errores antiguos y medievales y contemporáneos. Pero no solamente hay errores modernos. Sin embargo, tantas veces la Iglesia ha condenado los errores modernos. En la modernidad, sin embargo, hay tantos aciertos. La palabra moderno viene de reciente, actual, o nuevo. Es lo que significa moderno etimológicamente. El Evangelio es siempre moderno porque invita a renovar. Entiendo pues que él no hablaba mucho de esto, no quedó mucho descrito en sus memorias, me parece, pero cuéntenos un poquito, digamos, de su vida de oración, de su práctica sacramental, de ese aspecto un poquito más interior, íntimo, digamos, de oración de don Julián. Bueno, yo estoy convencido de que sus virtudes son heroicas. Usted que ha leído su biografía titulada Una vida presente, también se da cuenta, cualquier lector se da cuenta de que su vida está llena de virtudes heroicas. Él vivía el cristianismo de una manera profunda, interior, un cristianismo y un catolicismo liberal. Él cita con admiración la frase de Jesús, la verdad os hará libres. Y ante todo, el cristiano, el católico, debe tener siempre veneración hacia la libertad, que no es un medio, como dicen algunos, un mero medio para conseguir la verdad, sino que es el fin. Dios nos ha creado para ser libres. En esta vida no enteramente, no de manera perfecta, pero en la otra vida sí que tendremos la libertad perfecta. Julia María vivía todo esto cada día de una manera alegre, confiada. Una de sus frases preferidas era, no perdamos la esperanza. Su primer mueble y el centro de su hogar era una copia preciosa de la Anunciación de San Angélico, del Museo del Prado. Y, por tanto, siempre lo acompañaba la Virgen María y yo creo que le daba fuerzas. Él me pedía en los últimos años de su vida aquí en este mundo
que cada vez que yo iba a visitarlo le llevara la comunión. Y así lo hacía. Y como usted sabe, tenía una gran esperanza en la otra vida. Decía que hay que imaginar la vida perdurable para poder desearla. Y él hace eso de una manera admirable en el penúltimo capítulo de su libro titulado La felicidad humana. Y la lectura es siempre apasionante. Julián Marías denunciaba el proselitismo de la negatividad, ¿no? En un artículo precisamente que se publicó en La Fuerza de la Razón, que entiendo que usted fue el recopilador de estos artículos, y denunciaba como ese intento de arrancar la esperanza de inmortalidad y que causaba graves daños. ¿Podríamos detenernos un poquito en eso? O sea, ¿cuáles son esos daños que veía Julián Marías, esa infelicidad que veía Julián Marías a causa, digamos, de este eliminar esa esperanza de la inmortalidad? Sí, él señalaba que esto se debe a la falta de amor, porque una persona que ama no acepta que la persona amada se aniquile con su muerte o desaparezca. La muerte física, la muerte corporal, no significa la muerte de la persona, no significa la muerte del qué, y eso que Pino Marías denomina la estructura empírica, no significa de ninguna manera la muerte de ese quién que es cada uno de nosotros. Ese quién es inmortal. La Iglesia Católica sostiene que el alma es inmortal. Bueno, pero Julián Marías siente la, la preocupación inmensa de que hoy tantas personas no aceptan la inmortalidad. Y esto le parecía a Julián Marías que tenía unas consecuencias, como usted dice, muy negativas, porque si solamente se espera en este mundo, entonces sería todo muy desgraciado. Pero Julián Marías siempre cuenta con que lo que hagamos en esta vida, todas las buenas obras, son tesoros que en la otra vida podremos recoger. Y por muchos que sean los males de este mundo, sin embargo, la realidad de Dios es superabundantemente positiva. El que haya Dios, a eso es algo que infinitamente desborda todo el mal que haya en este mundo. Por muchos males con que nos encontremos, y él sufrió tantos males y tantas desgracias en su vida, comenzando por la muerte de su niño mayor, siendo un niño, su hijo mayor murió debido a una meningitis. Imaginemos el sufrimiento de sus padres. Bueno, pero nunca perdieron la fe en la inmortalidad. Ellos siempre contaban, los padres, Julián María y Señorita, con la otra vida infinitamente mejor que esta, la otra vida en la cual cada persona será más auténticamente persona, la otra vida en la cual, según Julián Marías, cada uno de nosotros podrá hacer realidad sus más auténticos proyectos, empresas y vocaciones, porque es una vida circunstancial. Es otro mundo, pero se habla de la Jerusalén celestial. Es decir, no tiene por qué perderse todo lo bueno que hay en esta vida. Eso lo conocían muchos de sus amigos. Los amigos de Julián María solían preguntarle a él por la otra vida. Es decir, los amigos sabían de la fe profunda de Julián María en la vida perdurable. Me viene en este momento al recuerdo una anécdota de, eso lo cuenta Julián Marías también, de cómo el mismo don Ramón Menéndez Pidal, cuya pasión eran los juglares, él estudió tanto el poema de Cid, le preguntó una vez a Julián Marías: oiga, don Julián, ¿cree usted que en la otra vida yo podré ver a los juglares? Inmediatamente le contestó Julián Marías: yo creo que sí. Y yo, por mi parte, espero hacerle a Aristóteles más de 4 preguntas. Sobre esta imaginación, digamos, de la vida perdurable, Julián María se imaginaba una conservación simultánea de las distintas edades, ¿no? Y cuando le preguntaban cómo será, pues decía, yo no sé, Dios sabrá cómo hacerlo, pero no es posible que estas edades se pierdan, ¿no? Y así imaginaba la conservación de las diversas generaciones de toda la historia universal, ¿no? Un poquito profundizando en esto, don Enrique, ¿usted cómo se imagina, perdóneme, esta conservación de la historia universal y las diferentes sociedades en esta vida perdurable?
Sí, como es una vida circunstancial la otra, por tanto es histórica y no tiene por qué terminar nuestra historia con la muerte. No, no, nuestra historia, la historia de nuestra vida prosigue en la otra vida de una manera perfecta. Y somos felices en este mundo en la medida en que históricamente realizamos nuestras vocaciones. Podemos llevarlas a plenitud o a desarrollo. ¿Cómo no va a ser así y de manera perfecta en la vida perdurable? ¿Cómo no se va a recuperar y a conservar la historia, el arte, todo lo bueno que hay en esta vida, en este mundo, multiplicado por el infinito, en otra vida? Esto de la sucesión de todas las edades, la simultaneidad, las edades que encontramos en esta vida, Dios sabrá cómo conservarlas en la otra vida. Es que si no fuera así, como dice Julio Marías, no podríamos hablar aquí del niño Jesús o de aquel que anduvo sobre el mar o de aquel que padeció, murió en la cruz, resucitó, y la vida de la Virgen María y de todos los santos. ¿Cómo no vamos a hablar de la misma manera acerca de la conservación de todas nuestras edades en otra vida? Cuando vemos un padre o una madre han querido a su niño y este niño ya ha entrado más tarde, con el paso del tiempo, en la edad adulta, los padres parece que echan de menos eh, a ese hijo cuando era niño. Bueno, Julio Marías pone este ejemplo para darnos cuenta de cómo Dios hará conservar también toda nuestra historia en otra vida. Usted mencionaba ahora que Julián Marías decía que en la otra vida se encontrará la realización de las trayectorias auténticas que no se han podido realizar, ¿no? ¿Cuáles son esas trayectorias, en su opinión, don Enrique, que don Julián no pudo realizar en esta vida y que ahora se está dedicando a cumplir en la vida ultraterrena, digamos? Por ejemplo, él, cuando murió Ortega en 1955, más tarde, mucho más tarde, escribió algunas obras muy importantes sobre Ortega. Ortega, circunstanciación, Ortega, las Las trayectorias, trayectorias. o acerca de Ortega. Y en la investigación para componer esas obras se dio cuenta de que había, no sé, cuando hablaba con Ortega, mientras él vivía aquí, Julián Marías se le olvidó preguntarle tantas cosas. Y ahora lo estaba haciendo en la otra vida. Por ejemplo, una de las cuestiones, cuando estaba escribiendo Julián Marías Ortega, Circunstancia y Vocación, eh, al tratar sobre el tema de la aletheia, la verdad, se dio cuenta de que en Meditaciones del Quijote, Ortega fue el primer filósofo en hacer la primera interpretación filosófica de aletheia como descubrimiento o iluminación. Y quiso Julián Marías encontrar algún libro cuya lectura le pudo inspirar a Ortega. Y él pasó mucho tiempo investigando, leyendo, hasta que al final pudo darse cuenta de que esto lo pudo encontrar Ortega en un libro del alemán Thais Miller. Ahí encontró Julián Marías eso. Pero se dolía de que se le pasó haberlo preguntado a Ortega. De modo que en la otra vida Julián Marías estará, como él también escribió, estrechando la mano amiga de su maestro Ortega y, como no, haberse vuelto a encontrar con su mujer Lolita, con su hijo mayor Julianín, con tantas personas que Julián Marías quería conocer en la vida terrenal. Y sobre todo el conocimiento de Dios y de toda su creación, porque en la otra vida, dice Julián Marías, que emprenderemos la empresa inagotable del conocimiento de Dios, que es infinito, y del conocimiento de toda su creación, lo cual nos dará una felicidad infinita. Bueno, Edith Stein decía que el que busca la verdad busca a Dios, lo sepa o no lo sepa. Entonces podríamos decir, Ortega
al buscar la verdad, estaba siendo un buscador de Dios. Estos autores eclesiásticos son críticos con Marías cuando Marías dice que Ortega está en el cielo, ¿no? Ah, claro, bueno, si es que Julián María recibió incluso ataques, insultos, amenazas por parte de sus autores eclesiásticos. Es que cuando se ven las obras de Julián Marías, uno se llena de estupor ante todo eso. Lástima que las obras de Julián Marías, la mayoría de ellas estén descatalogadas y agotadas. Es muy difícil encontrar, por ejemplo, hoy Ortega y Tres Antípodas, o El lugar del peligro, o, qué sé yo, otras obras importantísimas de Julián Marías. En otro país no sucedería, no ocurrirían esas cosas. Se hubiera hecho una edición de todas sus obras. Cuando Julio Marías hablaba de la crisis del cristianismo, se decía que era una crisis precisamente por considerar el cristianismo como moral, como ideología, como interpretación de la realidad, como principio de convivencia, como fundamento de la sociedad, como instrumento de poder, pero que no se consideraba el cristianismo como religión, ¿no? Que el cristianismo era primariamente una religión. ¿Podemos detenernos un poquito en esa idea? ¿A qué se refería Julián Marías cuando decía debamos poner el foco y considerar el cristianismo primero como religión, ¿no? En efecto, lo que a él le parecían desviaciones del cristianismo, eh, los intentos de aprovecharse del cristianismo para hacer cosas que no son cristianas. Y ahí tenemos los extremos. El extremo del marxismo y el extremo en fin, de todos estos, un catolicismo absolutista e intolerante. Y Julián Marías considera que el cristianismo sobre todo enseña que Dios consiste en amor. Es su consistencia, es la novedad radical del cristianismo con respecto a todas las demás religiones. Y que el hombre, creado a su imagen y semejanza, se realiza a sí mismo gracias al amor. Muchas veces se ha intentado definir al hombre como animal racional. Bueno, pero lo específico del hombre no es solo la racionalidad, sino el amor. Y, y por lo tanto, había que detenerse en este aspecto esencial del cristianismo que enseña a Dios como amor y el hombre como criatura amorosa. Y, y esta es la auténtica religión, según Julián Marías. El cristianismo como religión consiste en esto, en que Dios es infinito no solo porque es capaz de crear mundos, de crear galaxias, de mover montañas. No, Dios es infinito y es todopoderoso porque ama a cada criatura, porque se ocupa de cada uno, porque cada uno es único para Él. Y Dios no consiente la pérdida de uno de sus hijos, o su aniquilación, o su destrucción con la muerte, sino que Dios es el máximo garante de la vida perdurable de cada uno de nosotros. Julián Marías entiendo que era muy crítico con algunos conceptos filosóficos, digamos, que presentaban la realidad como cosas que no eran capaces de presentar a la persona, de profundizar en la persona, y por eso hablaba de la necesidad, digamos, de renovar algunas categorías filosóficas que también pudieran aportar a la teología. Entiendo que por esa línea va su libro Otra filosofía cristiana. Ese libro es como una continuidad, digamos, de estas ideas de Morías, de la necesidad de renovar la filosofía para pensar a Dios, para pensar y comprender el cristianismo. Sí, cuando publiqué ese libro, titulado Otra filosofía cristiana, publicado por la editorial Herder de Barcelona, eh, me alegré muchísimo, porque era uno de los deseos de Julián Marías, hacer una filosofía cristiana renovada. También era un deseo de su maestro y amigo Ortega, una filosofía renovada, es decir, librada de esa cosificación de Dios y de la persona humana. Y liberada también esa filosofía de ese peso del sustancialismo.
porque se quejan tanto Ortega como Julián Marías de que el catolicismo se haya formulado con categorías que no le convienen, con categorías cosificadoras, tomadas en gran parte de Aristóteles. Y tanto Ortega como Julián Marías piden hacer otra filosofía cristiana, tomando a la persona no como cosa, no como qué, sino como quién. Y, y eso incluye una renovación de tantos conceptos que han quedado arcaicos. Y es necesario, de nuevo, abrirse a la renovación. Doctor Enrique, ¿nos puede contar un poquito de sus próximos proyectos? No sé, ¿tienen en manos algún libro, algún proyecto de investigación, algún artículo? Bueno, yo le hago una confidencia. Cuando terminé de escribir ese libro, Otra filosofía cristiana, me propuse terminar de... no volver a escribir más libros. No, porque me parece que ya he cumplido con lo que me ha pedido Dios. De vez en cuando se publica algún artículo mío que se puede consultar en Internet, pero de momento no tengo ningún proyecto para otro libro. Don Enrique, yo le agradezco muchísimo su tiempo, su generosidad para compartirnos tantos años de experiencias, de lectura, de primero del trato personal con don Julián y segundo, pues un conocimiento tan cercano de su obra. Entonces, de verdad, le quedo muy, muy agradecido. Muchas gracias a usted, don Juan Guillermo, y lo felicito de nuevo por la gran labor que hace. Estoy convencido de que Julián Marías se lo agradece mucho desde la vida perdurable. Bueno, que así sea. Pues el agradecimiento va para don Julián, que es amigo, guía, maestro de tantas personas a través de sus escritos, de sus conferencias, de su legado y que ha dejado tantas tareas abiertas, tantos caminos abiertos para los estudiosos, para los investigadores.